el Dios de Jesús de Nazaret. La primera lectura de esta dominica de la Trinidad está tomada del libro del Deuteronomio. ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Muy liberador, demasiado liberador. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene claro su absoluto, todo lo demás pasa a ser relativo. Y por lo relativo no se sufre. No hay manera de sufrir por lo relativo. El sufrimiento humano viene precisamente porque hemos hecho de cada persona y de cada cosa un absoluto. Entonces tememos a la pérdida. Pero uno no tiene por qué temerle a la pérdida de algo que es relativo. Solo se teme a la pérdida de algo que es absoluto. Y cuando Dios es tu absoluto y Dios no se mueve de tu vida porque no hay cómo perderlo, no hay razón para angustiarse por miedo a esa pérdida. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Es una felicidad muy grande uno sentirse elegido, escogido por Dios. Una felicidad muy grande. Saberse propiedad de Dios. Reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 14 al 17. Y dice que los que nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y que hemos recibido no un espíritu de cobardía, de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Y el Evangelio es el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante cómo los padres de la Iglesia hablan de la Trinidad, haciendo analogías muy valiosas. Por ejemplo, Dios es la fuente de agua, el Padre. Jesús, los chorros de esa fuente. Y el Espíritu Santo, el agua que calma la sed. Y luego, también hablando de esa energía inmensa, una energía poderosa que produce un rayo. Y dice que esa fuente de energía es el Padre, ese rayo es Jesús, y la punta de ese rayo que toca el alma, la transforma, la recrea, la restaura, es el Espíritu Santo. San Agustín hablaba del amante, el amado y el amor. Y bueno, el patrono de Irlanda, San Patricio, pues hacía referencia al trébol y decía: el trébol tiene 3 pétalos, pero es un solo trébol.
refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero yo quisiera hablar contigo y dialogar sobre este tema del Dios de Jesús. El Padre es Dios sobre nosotros, el Hijo es Dios como nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. ¿Cómo es el Dios de Jesús? El Dios de Jesús, primero, es un Dios incondicional. Y esto significa que Dios no te ama por lo que tú haces o dejas de hacer, sino por lo que tú eres, su Hijo, y por lo que Él es, tu Padre. No nos ama porque seamos buenos, ni nos deja de amar porque seamos malos. No nos ama cuando hacemos lo que Él quiere, sino que nos ama siempre. Y no nos rechaza por más malos que lleguemos a ser. Eso es un misterio. Y un misterio de largo, ancho y alto calibre, de grueso calibre. Que yo pueda decirte en nombre de Jesús que el Dios de Jesús es un Dios incondicional. Cuando tantas veces han puesto en labios, en la mente, en el corazón y en las manos de Dios el castigo y el premio, la absolución o la condenación. Más allá de la absolución o la condenación, del castigo o el premio, Dios es amor incondicional. Por eso es muy interesante descubrir a este Dios amor, al Dios volcado, vaciado completamente, al Creador volcado y vaciado completamente en su criatura. Entonces puede que tú en este momento pienses, bueno, entonces ¿dónde cae el tema de portarse bien, de portarse mal, del castigo, del premio, de la absolución, de la condenación? Eso es un tema nuestro. Es un tema enteramente humano. Fijémonos que el amor de Dios es muy distinto al amor humano. Y hemos hablado de amor erótico, amor familiar, amor de amigos, y el ágape, que es el amor de Dios, que es el amor entregado, que no espera nada, que lo da todo. Y a razón de nuestro amor humano, nosotros a veces llegamos a considerar que Dios ama como nosotros amamos. Y no es así. Es al contrario, nosotros tenemos que llegar a amar como Dios ama. Y esa es la gran invitación de Jesús. Ámense como yo los he amado. Y recordemos que Jesús amó a la mujer adúltera. No su adulterio, pero sí su persona. Al pecador, al cobrador de impuestos, al extranjero, al impuro, al enfermo, al niño, a la viuda, que era como la escoria, digámoslo así, de la sociedad en el momento en el que Jesús estuvo entre nosotros, física y materialmente hablando. Segundo, el Dios de Jesús es un Dios desinteresado. No es el Dios palo y zanahoria. No es un Dios que premia y castiga,
es verdaderamente útil para mantener a raya todo lo que no se quiere doblegar a las normas establecidas. Y digamos que es una manera útil de manipular la gente y también de manosear la verdad de Dios. Machacando a los que no se amoldan, estoy imitando a Dios que hace lo mismo. Cuando en nombre de Dios se promete el cielo, estoy pensando en un Dios que es amigo de los que le obedecen. Cuando amenazo con el infierno, estoy pensando en un Dios que, como haría cualquier mortal, se venga de los que no se someten. El Dios interesado. Y yo creo que de esto se desprende dar un mercado para que Dios me mire con agrado, encender una vela para agradar a Dios, como un trueque o un negocio continuo. Y con Dios no hay manera de hacer trueques o negocios, porque Dios es desinteresado. Y por eso Jesús cuenta que el reino de Dios es como un hombre que salió a contratar obreros para su viña y contrató a unos al principio del día, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros a media tarde y a otros al final de la tarde, y a todos les dio el mismo salario. Y eso habla de un Dios desinteresado, que nos trata no según nuestro esfuerzo, sino que nos trata según su amor desinteresado. Bueno, el Dios de Jesús es un Dios tercero para vivir. Jesús no elabora una doctrina acerca de Dios, no es un teólogo, es un teopráctico. Eso lo dice mucho nuestro querido padre Gustavo Gutiérrez, el iniciador de la teología de la liberación. Dios es el Dios de la vida. Y en esto hago mucho énfasis a partir también de este libro, Aproximación Histórica a Jesús de Nazaret. Jesús bebe su experiencia de Dios, no en el rito, no en el templo, no en la ley, sino en la vida, en los árboles, en las plantas, en las aves del cielo, en las ovejas, en los pastores, en la higuera, en la vid. En todo eso, Jesús descubre la presencia, el amor, la belleza y la verdad del Dios en quien cree. Es una experiencia vital, es en la vida. Los escenarios donde Jesús descubre a Dios son los escenarios cotidianos. Claro, el monje le dice a su abad: ¿puedo fumar mientras oro? Y el abad le dice: no. Y luego el monje le dice al abad: ¿y puedo orar mientras fumo? Y el abad responde: sí. ¿Dónde está entonces la diferencia? Por eso un santo puede hacer de un burdel un sagrario, y un pecador puede hacer de un templo un burdel. Es descubrir a Dios en todo.
Y no estoy, por supuesto, reafirmando la falsa doctrina del panteísmo. No estoy diciendo que Dios es todo, sino que Jesús descubre a Dios en todo. En la viuda, en el niño, en el huérfano, en el extranjero, en la barca, en el mar, en el monte, en todo. En la sinagoga, en el templo, en todo. Cuarto, hay que tener mucho cuidado con el Dios de los maestros de la sospecha, que yo creo que desacreditan al Dios de Jesús. Porque, por ejemplo, Marx dice que la religión es el opio del templo, entonces habla de Dios como un narcótico o como un anestésico. No. Dios no es narcótico ni anestésico. Dios no es para calmarle la ansiedad a los temerosos, ni para darle limosna a los empobrecidos, ni para llevarle la corriente a los locos. No. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos que decir que Dios es para los locos, los miedosos y los pobres? No, porque Dios no es ni anestésico, ni limosna, ni tampoco Dios es efecto placebo para los enfermos mentales. Dios es más que lo que Marx afirma. La religión es el opio del pueblo y Dios su anestésico. Freud habla del Dios neurotizante, como si Dios produjera neurosis en el ser humano. Por supuesto que hay fenómenos religiosos mal encausados que producen neurosis en mucha gente, pero no Dios, porque Dios no es la religión. Y hay fenómenos religiosos mal encausados, mal presentados, mal interpretados, que producen neurosis. Todo lo contrario, Dios produce una paz infinita, una alegría infinita y una libertad infinita, porque desata todas nuestras ataduras imaginarias, porque nos libera de muchas cosas, porque nos alegra con muchas cosas y porque nos pacifica a través de su presencia amorosa. Nietzsche, por ejemplo, que también es un profeta de la sospecha, habla del Dios opresor, del Dios culpa, del Dios miedo. Y por eso hay que ser muy cuidadoso que en nombre de Dios infundamos miedos e infundamos culpas, todo lo contrario. En nombre de Dios tenemos que infundir aprendizajes e infundir una confianza inmensa en la naturaleza y condición del ser humano. Dios es el que despierta mi conciencia. Dios es el que le da equilibrio a mi ser. Y Dios es el que me libera de muchas ataduras. Cuarto, el Dios de Jesús es un Dios sensible, porque en carne propia vive la miseria del hombre. No toda imagen de Dios es creíble. Un Dios a quien no le importan las heridas humanas y los anhelos humanos no es el Dios de Jesús. Un Dios que hiere aún más al ser humano
provocando miedo, no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el Dios que está a favor de los niños, de los enfermos, de los pobres, de las mujeres, de los despreciados. Es el Dios de los lirios de los prados y de los pájaros del cielo. Es el Dios que quiere celebrar una comida alegre en su reino con todos los judíos y con todos los paganos, con todos los creyentes y con todos los ateos. Es el Dios que hace salir el sol todos los días sobre justos e injustos. Es el Dios que le quita la máscara a la enfermedad del dinero. Es el Dios que está a favor de la vida. Quinto, el Dios de Jesús es el Dios de la felicidad, el Dios de todos. El Dios verdadero no es el que enseñan los teólogos y profesores expertos, sino el que aprendemos a través de la felicidad de todos los seres, judíos, musulmanes, hindúes, cristianos, católicos, todos. El maestro de la felicidad habla del Dios de la felicidad. Dichosos los pobres, dichosos los humildes, dichosos los que sufren, dichosos los limpios de corazón, dichosos los misericordiosos, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los calumniados, dichosos los que creen sin haber visto, dichosos los que le creen a Dios, dichosos. Los dichosos del Evangelio son los dichosos de Jesús. Y Jesús habla de la felicidad porque el Dios de Jesús es el Dios de la felicidad. Una felicidad construida desde el ser, no desde el tener, desde el ser. No se necesitan muchas cosas para ser feliz. Simplemente abrir el corazón y adoptar a Jesús como el Señor, el Maestro y el Rey de Reyes. Sexto, el Dios de Jesús es Dios compañero. Tú, mi Dios, Señor y amigo, compañero de destino. Es bueno sentirte cerca cuando la noche se acerca y se oscurece el camino. Tú, la fuerza de mi paso, quien modela barro y vaso, tu huella de mi sendero, Dios amigo, compañero, mi lucha y mi derrota, mi llanura y soledad, mi canto, mi paz, mi pan, mi mensaje, mi mensajero, a quien quiero, por quien quiero, Dios amigo, compañero, 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 María Isabel Pereda. Dios compañero. Entonces, no es el Dios exclusivo del templo, ni de los ritos. Por eso yo no voy al templo a buscar a Dios. Voy al templo a celebrar con mis hermanos lo que creo y en quien creo, Dios. Pero a Dios lo encuentro en la vida, porque Dios es mi compañero. Yo me puedo ir a la disco y Él va conmigo a la disco. Yo me puedo ir a la playa y Él va conmigo a la playa. Yo me puedo ir al bosque y Él va conmigo al bosque.
Y en los momentos más alegres de mi vida, Él está ahí conmigo feliz. Y en los momentos más tristes y dolorosos de mi vida, Él está ahí conmigo, triste y dolido. Es el Dios que está implicado en mí. Es el Dios que me implica, no es el Dios que me complica. Por eso, Dios es mucho más que religión. Y por eso Jesús viene a enseñarnos la experiencia de Dios, para que seamos capaces de adorarlo en espíritu y verdad. Una persona espiritual es aquella que ha hecho consciente la presencia compañera de Dios en su vida. 7. El Dios de Jesús es el Dios que lo da todo. El Dios que es capaz de hacer cualquier cosa a través de causas primeras o segundas para sanarte, liberarte, salvarte. Piensa un momento en Jesús de Nazaret y decimos, ¿qué pasó haciendo el bien? Y pasó haciéndole el bien a todos. A los fariseos también les hizo el bien, porque quiso hacerles caer en la cuenta lo equivocados que estaban. Y ante las autoridades judías y romanas también quiso hacerles bien, porque les dijo la verdad. Es que a uno no siempre le hacen el bien diciéndole cosas que suenen música al oído. No, a uno también le hacen el bien cuando le hacen caer en la cuenta del error que está cometiendo o del engaño en el que está viviendo. Y Dios es camino, destino, y Dios es sentido, y Dios es verdad, y Dios es vida, y Dios es paz, y Dios es amor, y Dios es justicia. Nos da. No es bueno pensar que Dios nos quita. Tal vez nos quita lo que nos estorba, pero no sabe más que darnos cosas buenas. No es sensato ni justo creer que Dios nos quita un ser querido, llámese papá, mamá, esposo, hijo. No. Además no nos quita nada, porque nada es nuestro y todo es de Él. Y somos simple y llanamente administradores de la gracia recibida, sea gracia material o sea gracia espiritual. Bueno, la Trinidad. Experimentar a Dios como papá y sentirse ante Él siempre como un niño en su presencia. Experimentar a Jesús como Maestro, Señor, Salvador, hermano mayor. Y experimentar el Espíritu Santo como la presencia personal de Dios en nosotros, que nos guía, nos conduce, nos auxilia, nos acompaña, nos orienta, nos consuela y nos defiende.